Buenas noches, bendiciones. Hoy una nueva vez más con la palabra de Dios para su vida, para su alma. Y así como titulamos cada noche el espacio, este es un espacio donde hay leche y miel. La palabra siempre va a ser refrigerio y siempre va a ser bendición para nuestras vidas. Hoy retomamos un poco el tema que veníamos hablando desde ayer y del cual quiero recordar algunas cosas. ¿Qué necesitamos para superar la muerte de un ser querido? En primera instancia hablamos de que tenemos que desahogar todo lo que hay en nuestro corazón, no guardarnos nada, y si nuestro desahogo tiene que ser con gritos, con llanto, pues así podemos hacerlo. Segundo, tenemos que darle gracias a nuestro Dios por lo que nos permitió vivir al lado de esa persona que tanto amábamos. Eso es absolutamente necesario. Nosotros a veces nos preguntamos y le decimos a Dios por qué, pero no sabemos y no estamos conscientes del propósito de Dios frente a esta situación, y más bien nosotros deberíamos darle gracias a Dios por el tiempo que lo colocó a nuestro lado para poder bendecir nuestra vida y nosotros poder bendecir esa vida. El tercer punto, tenemos que buscar el consuelo en Dios. ¿Por medio de qué? De la oración y de tener la esperanza de que hay una vida eterna y que muy probablemente nos encontraremos en el reino de los cielos con aquella vida. Cuarto, para superar la muerte de un ser querido tenemos que comprender que nuestra vida continúa y que nosotros tenemos que seguir adelante. Que para ellos terminó, pero que para nosotros obviamente sigue siendo un reto vivir en este mundo a sabiendas de que tenemos que guardarnos santos para poder eternamente vivir al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y el quinto punto, nosotros no nos debemos enfocar solamente en el evento como tal, sino en la vida de las personas que amamos y que podemos nosotros inspirarlas y seguir bendiciéndolas a cada una de ellas. Bueno, eso fue exactamente lo que nosotros vimos ayer, y hoy nos metemos en un tema muy hermoso, y es cuáles son esas etapas de duelo y la bendición que tiene que ver con dejar que Dios obre en cada una de esas etapas. Pero usted y yo las tenemos que referenciar, las tenemos que conocer para poder ayudar a esas personas que a nuestro alrededor a diario se ven, digamos, sometidas a este dolor tan profundo. Inclusive para nosotros mismos, porque pues obviamente a nuestro alrededor también pueden haber personas que pierdan su vida y que nosotros amemos de antemano. Entonces quiero que vayamos a la palabra y abramos allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, del versículo 19 al 24. Dice la palabra: pero al ver David que sus siervos murmuraban, comprendió que el niño había muerto. Así que les preguntó a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Los siervos contestaron: sí, ya ha muerto. Entonces David se levantó, se bañó y se cambió de ropa. Luego fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó a su casa y les pidió a sus siervos algo de comer. Los siervos le preguntaron, o se preguntaban entre ellos: ¿por qué actúa así? Cuando el niño estaba vivo, usted se negaba a comer y lloraba, pero ahora que murió se levanta y pide de comer. David le respondió: cuando el niño estaba vivo, ayuné y lloré porque pensé: quién sabe, tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora el niño murió. ¿Para qué ayunar? ¿Puedo acaso devolver la vida? Algún día iré donde él está, pero él no puede volver a mí. Entonces David fue a consolar a su esposa Betsabé y se acostó con ella. Betsabé quedó embarazada de nuevo y tuvo otro hijo, a quien David llamó Salomón. El Señor tuvo agrado del niño. Es una historia maravillosa, aunque es absolutamente triste. David tenía la esperanza de que Dios tuviese misericordia de él y que su hijo se sanara. Pero finalmente el niño murió, y todas esas características que señalaban un duelo, no un duelo, sino un dolor profundo, de pedirle a Dios, de rogarle a Dios, de mantenerse en silicio, de hacer todo lo que hizo para mover a misericordia a Dios, no dio un fruto, y finalmente el niño murió. Dice que él se levantó, dice que él fue, se bañó y vino y pidió comida, y la gente estaba aterrada porque era característico que más bien
todo ese sentimiento de dolor se desbordara con la muerte del niño, pero no fue así. Entonces, ¿cuáles son esas etapas del duelo que cada uno de nosotros tenemos que vivir y normalmente se viven, y qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Primero, la etapa de la negación. Es esa primera reacción que mostramos tras una pérdida dolorosa. Es de pronto negar la situación, es no creer que esa persona finalmente nos abandonó. Es decidir pensar que solamente está durmiendo y que pronto se va a levantar. O decidir que yo estoy en un sueño profundo y que pronto alguien va a despertarme y voy a levantarme con una realidad diferente a la que estoy viviendo. Muchos suelen pensar, esto no está pasando, esto no puede estar pasando. Es una reacción normal y una manera de racionalizar esas emociones que nos abruman en gran manera. Además, es un mecanismo de defensa que justamente amortigua el impacto de esa noticia que es absolutamente difícil. Entonces a veces no tenemos ni palabras para hablar, nos escondemos de esa realidad y de los hechos, y es una respuesta temporal que nos lleva justamente a través de esa primera oleada de dolor que nos da. Porque quiero recordarles algo, nosotros cuando perdemos a alguien que amamos, pues ese primer instante de la noticia y esos primeros días son muy fuertes, hay un dolor profundo, pero ese dolor se repite de pronto con el tiempo cuando recordamos algunas cosas o cuando hay algunas circunstancias o algunas cosas sensoriales que nos acuerdan o que nos recuerdan justamente a esa persona. Entonces digamos que aquí hablamos del primer momento de dolor. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer allí en esa etapa de negación? Es recordarle a las personas que Jesús es la resurrección y la vida. Si usted recuerda el pasaje de allí de Lázaro, lo que Jesús hace en esa primera instancia, en esa etapa de dolor profundo que ellos están viviendo, es decirle, ven, no tengan temor, yo soy la resurrección y la vida. Este es un estado momentáneo, es un estado que obviamente es doloroso, pero que nos permite llegar a un estado superior que es la vida eterna. Tenemos que recordarle a las personas que existen promesas para aquellos que mueren en Cristo. Y cuando hablo de morir, hablo de separarnos de este cuerpo que Pablo mismo decía, este cuerpo de muerte. Y para él decía, el vivir es Cristo, pero el morir pues es ganancia. Y hay que ayudarles a recordar a las personas en medio de su dolor profundo que está la resurrección y la vida, y que está la vida eterna, y que muy probablemente esa condición que antecedía a la persona que murió era una condición que necesariamente necesitaba un evento como el que ya sucedió. Y lo hablo en términos de personas que de pronto están viviendo una enfermedad terminal, una enfermedad que ha deteriorado su cuerpo, que ha esclavizado, entre comillas, a los que están a su alrededor, a su familia. Y cuando yo digo esclavizado, por favor, no me entiendan mal. Cuando hay un enfermo de esta condición dentro de la familia, pues obviamente muchas cosas se restringen alrededor de ella, ¿sí? Entonces a eso me refiero. Entonces esa es la primera etapa, la etapa de la negación, en la que nosotros podemos llegar y construir en la persona una idea de la resurrección, de la vida eterna, para que esa persona tenga algo de consuelo. La segunda etapa es la etapa de la ira. Y esa etapa, a medida que los efectos de ese dolor van llegando a lo más profundo del corazón, ¿sí? Ese efecto de la negación comienza a desgastarse y empieza la realidad y el dolor a aflorar en el estado consciente, y quizás no estamos listos para ello. Entonces la emoción que sigue es una emoción de ira, se expresa de una manera contradictoria, ¿sí? Es algo muy difícil de contener. Entonces el enojo puede estar digamos que dirigido a objetos inanimados, a extraños. Uno no quiere ver a nadie, uno no quiere hablar con nadie, inclusive con los mismos familiares. La ira puede enfocarse inclusive hasta con la persona que se fue, porque uno puede decir, pero ¿por qué se fue? ¿Pero por qué me dejó solo? Porque pensamos que él, digamos, de alguna manera tiene la culpa. Emocionalmente, sin embargo, nosotros podemos sentirnos resentidos y
y causarnos más dolor del que ya tenemos. Entonces nos sentimos culpables por estar enfadados y pues esto nos enfada todavía muchísimo más. El duelo es un proceso personal que no tiene límite de tiempo. Y esto es lo que hay que también hacerle ver a la persona en esta etapa. Si la persona está dolida y de pronto dolida con su familiar porque no hizo lo que tenía que hacer o porque no lo llevaron pronto al médico o porque el diagnóstico no fue lo suficientemente rápido para poder contener la enfermedad, hay que llevarlo a que entienda que hay situaciones, que hay momentos, que hay circunstancias particulares que nosotros no podemos manejar. ¿Sí? La muerte es un estado que a todos nos va a llegar, ¿sí? Y que Dios es dueño de la vida y de la muerte. Y que muy probablemente la decisión de Dios de llevar a alguien a su presencia no es más que librarlo, guardarlo de algo mucho más difícil hacia adelante, de guardarlo quizás de condenarse por la eternidad. Y entonces ese sentimiento de ira se va menguando en la persona. La persona va entendiendo que la culpa no es de nadie en particular, sino que muchas cosas alrededor pues sucedieron para que la muerte se diera, la muerte de esta persona que ama. Pero entramos en una tercera etapa y es la etapa de la negociación. Esta es una reacción normal con esos sentimientos de impotencia que a veces tenemos cuando cuando ya no podemos hacer nada. Estamos vulnerables ante la situación porque el dolor pues ha tocado nuestro corazón de una manera muy profunda y es allí cuando a menudo necesitamos más bien de recuperar el control. ¿Sí? Las dos primeras etapas son etapas de descontrol, ¿sí? Pero esta etapa ya tiene que ver con el control. Entonces, digamos que esta puede suceder justamente en medio del proceso de la enfermedad que la persona tiene. ¿Sí? Entonces como que ya entramos en la negociación y le decimos a Dios, Señor, no queremos que la persona sufra, no queremos que la persona se deteriore, no queremos que esto aumente la tensión dentro de la familia. Señor, procura hacer tu voluntad. Bueno, él la está haciendo, pero uno siempre le dice así, Señor, si es mejor, si tú no lo vas a sanar, Padre de la Gloria, permítenos verlo descansar realmente, porque obviamente el sufrimiento y el dolor que produce una enfermedad es un sufrimiento y un dolor que sienten ambas partes, la persona enferma, pero también su familia. Pero también puede ser después de la muerte para intentar justamente posponer ese dolor que produce el abandono de esa persona. Entonces, esa negociación tiene que ver con que en secreto, y aquí está el consejo para lidiar en esta etapa, y es que en secreto nosotros podemos hacer un trato con Dios. Podemos decirle, Señor, quiero reconocer que en tus manos están nuestros tiempos. Señor, alivia mi corazón porque el dolor es fuerte tras la pérdida. Y necesitamos que tú, Padre de la Gloria, nos ayudes a entender que tú no podías posponer esta decisión, que por el contrario lo hiciste en el tiempo adecuado, lo hiciste en el tiempo correcto, y así la persona entrará en una negociación, ¿sí? Que le permitirá tener calma, tener tranquilidad, encontrar la paz, saber que es la voluntad de Dios, esa que es agradable y perfecta. Pero hay una siguiente etapa y es la etapa de la depresión. Claro, después del dolor, después de la ira profunda, después de ya conciliar con Dios frente a esto, pues se sume uno en un valle de depresión. Y hay dos tipos de depresión que están asociadas al duelo. La primera es una reacción a las implicaciones reales de esa pérdida. ¿Sí? Hay cosas que van a suceder hacia adelante. Claro, la persona piensa, bueno, esta persona que se acaba de ir deja un vacío tremendo en mi corazón, son mis emociones las que están en juego, pero muy probablemente haya otras consecuencias. ¿Sí? Era el jefe de la casa, era quien tomaba las decisiones, era el proveedor o era la proveedora. ¿Sí? Entonces empiezan a haber ciertas cosas que dejan sin piso a la persona que sufre la pérdida. Entonces esa es una primera depresión, ¿sí? Y pues obviamente son cosas que preocupan, porque más allá de la compañía, también todo lo que esa persona representaba, pues nos va a empezar a hacer falta. Pero el segundo tipo de depresión es la que es sutil, la que casi no se ve.
y inclusive es muy privada, y es nuestra preparación frente a la separación y a la despedida personal. Es sentir que al lado de uno ya no va a estar. Y eso se da más cuando es alguien que vive en pareja, cuando es el esposo, cuando es la esposa y tienen que sufrir la soledad de la habitación, la soledad de la cama. Eso es tremendo. Entonces ahí no hay palabras amables que puedan considerarse para levantar de la depresión a alguien. Es muy complicado. Entonces allí lo que hay que realmente hacer es hacerle ver a la persona que no está sola, que hay personas alrededor que van a estar allí ayudando, que van a estar allí pendientes de la situación, que van a empezar a tomar las tareas y es importante que así se note, que las tareas que ahora van a faltar o que va a haber carencia en medio de la situación particular, otras personas van a dividirse en esas tareas para que, no para que las completen, pero sí por lo menos para que haya un paliativo en medio de la ausencia de quien ahora ya no está. Entonces, ayúdele a ver a la persona con quien puede tomar una alianza, con quien puede ayudarse para seguir haciendo lo que la persona que ya no está hacía, para tomar las decisiones que ahora hay que tomar frente a la situación y frente a las cosas que vienen en adelante. Y la última etapa de este duelo es la etapa de la aceptación. Cuando Jesús supo lo que le había pasado a Juan el Bautista, se fue solo en una barca hasta un lugar despoblado, dice la palabra. Pero dice que la gente se enteró y lo siguió a pie desde los pueblos. Cuando Jesús bajó de la barca, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Eso está allí en Mateo capítulo 14, versículo 13 y 14. Nuestra vida sigue y no se puede olvidar nuestra misión. Jesús mismo sufrió la pérdida de personas muy cercanas y muy amadas a su alrededor, y una de ellas Juan el Bautista. Creció con él. ¿Sí? Entonces digamos que para él fue muy fuerte y se estaba enterando que murió, y dice que él se fue solo. O sea, él le dolió, él sintió también el dolor, la soledad que implicaba perder a alguien que le estaba preparando el camino. Pero, ¿sabe? Nunca se olvidó de la misión para la que había sido puesto sobre esta tierra. Entonces él aceptó que él ya no iba a estar, aceptó la pérdida, asumió el dolor, pero siguió haciendo lo que a él le tocaba, compadecerse de los demás, empezó a orar por los enfermos, empezó a hacer lo que venía haciendo, inclusive antes de la muerte de Juan. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, y al llegar a esta etapa del duelo, digamos que hay un regalo que se presentará al final de este proceso, y ese regalo tiene que ver con saber que hay una vida eterna que esa persona está alcanzando, ¿sí? Es esa frase que caracteriza la tranquilidad final, ¿sí? Y que hacemos, digamos, las paces con nosotros mismos ante la pérdida que hemos sufrido, dándonos la oportunidad de vivir nuevamente a pesar de que de la ausencia. Los seres queridos, digamos que están enfermos o que son enfermos terminales, parecen pasar también por un periodo final de retirada. Y usted lo tiene que saber también. No son personas que ya se fueron, pero también hay que lidiar con lo que ellos están pensando y están seguros va a pasar más pronto de lo que uno podría pensar que le pudiera pasar a uno que no está enfermo. Entonces ellos también hacen una etapa de duelo y de despedida. Y también hay que saber manejar aquello, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer frente a esa pérdida, y en última instancia nosotros tenemos que permitirnos sentir el dolor, permitirnos reaccionar ante la pérdida, y seguramente eso va a ayudar a que no prolonguemos el dolor por mucho tiempo, por espacios largos donde nosotros mismos perdamos la vida. Y quiero terminar diciendo esto: recuerde que si la persona amada se fue, él ya está en otro lugar donde usted no puede estar. Y usted tiene que aterrizar y poner los pies sobre la tierra y seguir caminando en el lugar donde Dios le puso. Seguir haciendo la obra que Dios le encomendó. Y esperar que cuando le toque a usted y sea el momento para usted, se encuentren en el reino de los cielos juntos. Así que mucha fortaleza en medio de momentos difíciles como estos.
decisión, absoluta decisión, negociación particular con Dios, y que podamos nosotros justamente entender que la depresión no puede hacernos abandonar la tarea para la que hemos sido llamados. Un abrazo grande, y que usted y yo podamos ayudar a muchas personas a superar momentos difíciles como estos, a acompañar a las personas en momentos como estos, y por qué no, también comprometernos a ser un hombro, a ser un bastón en medio de las dificultades que estas personas viven. Un abrazo, bendiciones.